Bueno, muy buenas tardes. Bueno, habíamos visto un par de videos acerca de dos situaciones que eran muy similares en unas regiones del mundo diferentes. Recordemos que uno se trataba de un depósito, un vertedero de basura electrónica ubicado en Ghana, en África, y el otro era un desguace de barcos ubicado en Bangladesh. Ok, vamos a hacer un pequeño análisis de esos videos para luego enfocar un poco eso a Colombia y a la química. Bueno, entonces empecemos mirando, pues una de las preguntas que hicimos ahí fue, ¿qué tienen en común esos dos videos, esas dos situaciones? Bueno, la primera cosa que tienen en común que ustedes me mencionaron pues en los trabajos que me mandaron es que son, bueno, países del tercer mundo. Un país del primer mundo se caracteriza porque tiene leyes muy estrictas que se hacen cumplir porque las personas normalmente también tienden a tener estilos de vida muy estrictos y muy respetuosos con los demás. Los países del tercer mundo tienen como costumbres totalmente opuestas y eso conlleva pues a lo que nosotros vimos en esos videos. Ok, ¿qué tienen en común esas dos situaciones? Básicamente contaminación. Contaminación ambiental a diestra y siniestra. En el caso de el video del vertedero de basura electrónica, pues queman plásticos, queman em, electrodomésticos que contienen algunos metales que salen dispersos en el ambiente, las personas absorben eso, mucha probabilidad de que las personas a corto y a mediano plazo contraigan enfermedades muy grandes a causa de todas esas emisiones que están absorbiendo todo el tiempo. En el otro caso de los barcos, bueno, aceites pesados, algunos barcos de esos tienen sustancias radiactivas, incluso el lugar está plagado de residuos sólidos, de residuos líquidos con los que las personas tienen que convivir a diario. Ok, otro factor en común, accidentes y enfermedades ligadas al trabajo. En ambos lugares, pues, por lo que nosotros miramos, ocurren accidentes muy seguidos. Las personas se enferman, como les dije, a corto y a mediano plazo por las actividades que ahí realizan. Em, Otra situación común de ambos países es pobreza, pobreza extrema. ¿A qué conlleva la pobreza extrema? A que haya alguien con un poco más de capacidad económica que se aproveche de esas personas pobres y las explote, lo cual genera una especie de círculo en el problema que nosotros estamos teniendo ahí. Ok, entonces les hablé de la pobreza. La explotación laboral tiene mucho que ver con la pobreza. Si una persona es pobre y necesita comer, necesita darle de comer a sus hijos, pues le toca trabajar por cualquier cosa que le quieran pagar, sabiendo que no va a conseguir trabajo en otra parte. Ok, leyes muy laxas o que no se cumplen. Fíjense que, por ejemplo, en Ghana, si hay leyes que prohíben el trabajo infantil, sin embargo, hay niños trabajando. Hay leyes que regulan la contaminación ambiental, pero nadie las cumple. Em, Corrupción, muy importante este factor porque, como se pudieron dar cuenta, especialmente en el caso de Bangladesh, los dueños de esos astilleros normalmente son personas muy poderosas que ostentan poder político o están muy cercanas al poder político. Entonces, quienes tienen en sus manos solucionar el problema, pues son los mismos que en parte lo están causando. Ok,
sociedades meramente patriarcales, como así. Entonces, observen que en ambos videos se presentaron unas situaciones en las que a alguien se le ha muerto el papá y ya no tuvieron cómo seguir teniendo un sustento. O sea, si la familia no está dirigida por una persona, normalmente el papá, los demás pues quedan demasiado expuestos, demasiado indefensos, no tienen cómo alimentarse y las mujeres como que tienen poco acceso a trabajar, cuando aún así los hombres pues trabajan muy poco también o trabajan por muy poco. Otro es la manipulación de desechos químicos provenientes de otras partes del mundo. Eso es algo común en ambos videos. Pues nosotros nos vamos a enfocar en el segundo aspecto y en el último. Manipulación de desechos químicos provenientes de otras partes del mundo. Pues sí, ¿quiénes son los que fabrican esos buques tan grandes? Países desarrollados. ¿Quiénes son los que consumen electrodomésticos en cantidades grandes? Pues países desarrollados, que de hecho están cambiando pues de esos aparatos electrónicos de una manera mucho más seguida a como se hace en otros países como el nuestro. Ok, bueno, ahora miremos de quién es la culpa. Bueno, vamos a mencionar esas culpabilidades desde la que yo personalmente considero la menor hasta la mayor. O sea, en menor medida, ¿quién tiene la culpa? La misma gente que trabaja ahí por no cumplir con mínimas medidas de seguridad para realizar su labor. Entonces, uno dirá, pero bueno, pero es que si ellos los ponen ahí en esas condiciones, ellos qué más pueden hacer y no tienen otra cosa más que hacer. Entonces ahí viene el siguiente culpable. Empleadores que no facilitan esas medidas de seguridad. De hecho, lo de los empleadores aplica un poco para el caso de Bangladesh, pero en el caso de Ghana, las personas trabajan ahí casi siempre o en una mayor medida de manera independiente. Ok, empleadores que no facilitan esas condiciones mínimas de seguridad para trabajar. El siguiente culpable serían las autoridades locales y nacionales. Bueno, ¿cuál sería la labor de una autoridad local, una autoridad nacional ahí? Pues regular todo lo que ahí está pasando. Evitar que ese tipo de negocios proliferen o si van a existir, pues que tengan todas sus medidas en regla, todo lo que eh, van a hacer ahí debe estar pues bajo un reglamento, bajo una norma para evitar contaminación, para evitar inseguridad laboral, para evitar explotación laboral, etcétera. Ok, ¿quién más podría ser un culpable de esa situación que está ocurriendo ahí? Consumidores de otros países. Entonces, como les mencionaba, todos esos equipos de sonido, todos esos televisores, todos esos celulares, todos esos aparatos, ¿de dónde vienen? Del primer mundo, de Europa, de Estados Unidos, de Japón, de China, etcétera. Esas personas de esos países del primer mundo tienden a cambiar muy seguido sus electrodomésticos porque prima mucho la obsolescencia percibida, entonces ellos ven que su equipo de sonido ya no es tan nuevo, entonces lo cambian por otro. Y el equipo que está en completo funcionamiento, pues lo desechan, lo mandan y llega hasta esos países. Ok, siguiente culpable, los fabricantes. ¿Cómo así que los fabricantes? Bueno, bueno, de hecho eso lo mencionaron en uno de los videos. Si una gran industria que fabrica electrodomésticos, que fabrica pues aparatos electrónicos, requiere de unas materias primas para fabricar esos aparatos electrónicos, ellos pues deberían tener una política de recolección de basura digital con el fin de reciclarla, de sacar esas piezas para nuevamente producir piezas para fabricar pues aparatos nuevos o más modernos. Esas políticas en esos países desarrollados, digamos que son inexistentes. Los fabricantes, después de haber
hecho su producto como que no tienen un protocolo de recolección. Le dejan esa tarea a niños en África o a personas que van a hacer eso por una cantidad de dinero muy baja, que reciclen esos materiales, que los vendan y lleguen nuevamente a sus manos. Entonces fíjense que los fabricantes en gran parte tienen una culpa ahí, como por ahorrarse plata, no crean una política de recolección porque en un país del primer mundo eso saldría muy costoso y les toca pues dejar que esa basura llegue a otro país donde la reciclen y se la manden de nuevo a un precio muy bajo. Un negocio muy redondo para ellos. Ok, entes de control internacionales. Pero los entes de control internacionales como la Organización Internacional del Trabajo, como la ONU, etcétera, eh, digamos que tienen un deber de hacer una vigilancia a lo que se hace en esos países con respecto a esos lugares, establecer si sí se están cumpliendo las leyes, obligar a que se cumplan, debido a que pues las autoridades locales y nacionales no las están haciendo. Ellos tienen el deber de ejercer una presión sobre estas autoridades locales y nacionales para que las leyes se cumplan. Ok, países desarrollados. Los países desarrollados, que van muy ligados a los fabricantes, digamos que tienen unas leyes muy, como les mencioné hace un momento, muy estrictas, las hacen cumplir. Es muy difícil, pues, que en el Mediterráneo francés haya un desguazadero de carros, de barcos, perdón, o que en California haya un desguazadero de carros, o que en Barcelona haya un vertedero de basura electrónica. No, eso es impensable, porque ellos tienen leyes muy estrictas que impiden que eso ocurra. Pero de sus fronteras hacia afuera, digamos que ellos no ejercen una vigilancia a lo que ocurre con su basura electrónica. Ya lo que pase de ahí hacia afuera, como que no ejercen una vigilancia y digamos que esa basura va a llegar a otro lugar como consecuencia del consumo que algunas personas hicieron, a afectar a otro país. Ok, bueno, ¿en manos de quién está solucionar el problema? Pues de los mismos que los ocasionaron. Em, Empezando por los países desarrollados, ejercer un control más exhaustivo de los desechos químicos que salen hacia otros países, de los entes de control, de los mismos fabricantes, creando políticas de otra vez recolección de esos desechos, que eso les convendría mucho porque reciclarían. Eh, Principalmente las autoridades locales y nacionales, pero como ellos son los dueños de los negocios y se lucran con ellos, pues aquí tenemos un cuello de botella muy difícil de solucionar. Ok, bueno, esta pregunta que digamos que es la más importante y a donde queremos nosotros llegar, ¿crees que existan o puedan llegar a existir lugares así en Colombia? Bueno, para poder responder eso, vamos a tener en cuenta factores socioeconómicos y vamos a tener en cuenta al Estado y a quien lo administra, que es el gobierno. Ok, bueno, ¿crees que puedan llegar a existir lugares así o que ya existan lugares así en Colombia? Entonces, mireros primero los factores socioeconómicos. ¿En qué nos parecemos nosotros a esos países donde ocurrieron esos hechos de los videos? Nosotros también tenemos leyes que a veces nos pasamos por la faja. Nosotros también tenemos gente pobre que vive del diario, que necesita alimentar a sus familias y van a coger el primer trabajo que les salga. Em, Nosotros también tenemos una idiosincrasia de que el vivo em, o la ley del más vivo, cosa que posiblemente en esos países ocurre y es muy obvio que está ocurriendo en esos videos. Ok,
¿Qué tiene que ver el Estado y el gobierno ahí? En las leyes que existen, en cómo se hacen cumplir esas leyes. Entonces, nuevamente nos preguntamos, ¿crees que existan o puedan llegar a existir lugares así en Colombia? Ok, es posible que sí. Bueno, vamos a mirar qué lugares así en los que haya gente tratando de sobrevivir a punta de contaminar el ambiente y otras personas aprovechándose de ello bajo el beneplácito pues de las leyes. Entonces miremos bajo el amparo legal cuáles de esos casos pueden darse en Colombia. Primero, de una manera legal, o sea, auspiciado por el Estado o consentido por el Estado. Puede darse en algunos casos minería, fracking, uso del agua, deforestación, em, destrucción de la fauna y de la flora. Entonces, miremos estas imágenes que hay aquí. Esta de acá ocurrió en Santander, un pozo de Ecopetrol. Eso fue el año pasado. Bueno, estaban a punto de empezar a hacer ensayos de fracking cuando ocurrió esto. O sea, esto pasó antes de que iniciaran ensayos de fracking. Eso obligó a ellos a detener el fracking, el ensayo de fracking que iban a hacer. Entonces, la contaminación que ocurrió fue muy alta y todavía están tratando de limpiarla y eso pues va a quedar con una secuela muy grande ahí. Ok, esto que vemos aquí, muy bonito por cierto, es el páramo de Santurbán. Ahí se genera o se produce naturalmente el agua de la cual se abastece especialmente el departamento de Santander. Resulta que en este momento hay una disputa política por utilizar una parte de este páramo para extraer oro. O sea que posiblemente podríamos convertir este bello lugar en algo muy diferente a lo que estamos viendo ahí en la imagen. Otro ejemplo, miren aquí esta imagen. El año pasado hubo una gran controversia sobre esto. Esto es una aleta de un tiburón. El Estado aprobó el comercio de aletas de tiburón, se generó una polémica, hubo que echar hacia atrás todas pues, las resoluciones que se sacaron. Entonces se tenía pensado pues hacer un detrimento ahí pues de la fauna por cuestiones económicas y consentidas por la ley. Eso pues todavía está en una disputa. Esto que vemos acá es una persona de La Guajira tratando de ir muy lejos de donde vive a buscar agua porque una gran empresa multinacional le desvió el río del cual ellos se abastecían, todo pues consentido con una licencia ambiental. Y en esta última, deforestación de nuestros bosques para ganadería, para agricultura extensiva. Entonces, fíjense que nuestras leyes posiblemente eh, sí puedan dar lugar a que en algún momento ocurra la existencia de un lugar así y de hecho ya estas leyes han estado propiciando la existencia de contaminación o haciendo que personas pobres se vean perjudicadas por el accionar de otras empresas o de personas más poderosas. Y eso es exactamente lo que están ocurriendo en esos dos videos. Ok, en cuanto a factores ilegales que contribuirían a que se viera una situación así, tenemos la minería ilegal. En la diapositiva anterior era minería legal, o sea, grandes multinacionales o transnacionales que vienen a pedir permiso al gobierno para hacer minería en Colombia. Tenemos también fuentes ilegales como la minería artesanal que hacen algunas personas o grupos por fuera de la ley. Esta fotografía es del Bajo Cauca
Esta zona está altamente contaminada con mercurio. El agua prácticamente no es potable ahí. El narcotráfico, pues el narcotráfico también genera contaminación al agua, también genera deforestación. Em, Esto que vemos aquí, esta imagen de acá, es del páramo de Santurbán, del que estábamos hablando hace un momento. Entonces alguien dio un consentimiento para que personas ilegales hicieran minería ahí y dañaron una parte del páramo. Ok, entonces, volviéndonos a la pregunta, ¿será posible que existan lugares así o que lleguen a existir lugares en Colombia? Pues la respuesta es, si nosotros permitimos que ocurra, sí. Si alguna persona con poder quiere aprovechar la situación, sí es posible que ocurra. Miren que hemos puesto algunos casos en los que sí está ocurriendo y esto puede fácilmente parecerse a un escenario apocalíptico como los que vimos en esos videos. Bueno, mientras tanto, ¿qué estamos nosotros haciendo? Vamos a hablar un poco de la disposición de los residuos químicos, que es a lo que se resume todo este tema de esos dos videos y de esas preguntas que nos hicimos. ¿Cómo deberíamos disponer de nuestros residuos químicos? Ok, bueno, entonces primero, los residuos químicos, pues obviamente nos vamos a enfocar a los residuos que son peligrosos. Entonces, un residuo peligroso, pues obviamente es un desecho producido por la explotación, por la utilización de un químico en una actividad cotidiana como industria, como agricultura, etcétera. El concepto también conlleva a los envases donde esos productos fueron almacenados. Bueno, cualquier persona, cualquier empresa, cualquier entidad que produzca un residuo peligroso se le conoce como generador. Ok, también tenemos como generadores